La Navidad primero es un momento extraordinario. Es un momento extraordinario porque esta fiesta, que tal vez es cristiana, en realidad es superpuesta a un momento energético que es válido por todas las religiones del mundo y para todo el planeta. Tú sabes bien que hubo una superposición, una recuperación del calendario de Gregorio, Sí. una recuperación de las fechas paganas y una superposición. En realidad, nuestro calendario es plagado de momentos de energía especial, y que sea Navidad al modo cristiano o que sea una fecha extraordinaria para todo el mundo, no importa. Este momento es esencial en el sentido de la unificación familiar. Es decir, que es un momento que se puede utilizar mágicamente en todo el planeta para intentar provocar una unión en una familia. En este sentido es importante. Pero si es tan importante, ¿por qué hay tanta gente que realmente lo toma como una fiesta más? Porque el sentido profundo de las cosas se va perdiendo, el sentido del matrimonio religioso se pierde, se perdió, el sentido de la extrema unción también. Tenemos tendencia por desgaste del tiempo y por incomprensión de los mismos que pronuncian el matrimonio o la extrema unción, a veces por desinterés de ellos mismos, por politización de la iglesia o de lo que sea, estamos perdiendo el sentido profundo de las cosas que hacemos. La misa es el más gran ritual de alta magia ceremonial, hay que reconocerlo, pero hay sacerdotes que lo reconocen, no sé. La iglesia, una iglesia, un templo, una mezquita son lugar de exorcismo espontáneo. Es cierto, si vos entras en una mezquita vas a estar exorcizado, o en una iglesia o un templo budista no vas a estar necesariamente exorcizado, porque hay que admitir que la vida humana del mundo material es superpuesta a una otra del mundo espiritual. Cuando uno va a ver el sacerdote o el rabino o lo que sea, va a pedir un experto en exorcismo y no lo encuentra. Encuentra a alguien que te da un consejo de vida o que te dice, anda a ver mi amigo el psiquiatra tal, te va a hacer una reducción de 10% o anda tal cosa, pero no te va, hay un desgaste en lo mágico. Tenemos que regresar a lo mágico de la religión, si no la religión se pierde, se va a perder completamente. Este producto va a ser importante para recuperarlo. Entonces, justamente este sentido de la Navidad, esta vela es una vela muy extraordinaria, una vela roja que forma una Y, y en el medio abajo hay un triángulo, punta abajo, con una cruz en cobre, que es algo que la gente llamaría talismán, que otros llamarían condensador de energía, y este se debe quemar en la noche de Navidad, y este va a tener un impacto sobre toda la familia. Bueno,